Año 1262. La máquina de muerte mongola parece invulnerable. Bagdad está en ruinas, el califa ha sido asesinado y el humo de los incendios de las ciudades más grandes de Oriente cubría el horizonte. Pero en el norte, en las estepas del Volga, el gran nieto de Gengis Khan toma una decisión que sorprende a su familia y cambia para siempre el mapa del mundo. En lugar de dar el último golpe devastador al mundo islámico, él desenvaina su espada contra su primo. Esta es la historia de cómo las convicciones personales y la fe de un hombre rompieron la columna vertebral del imperio más grande de la historia. Les doy la bienvenida al canal Amazing History. Hoy les espera una historia sobre Berke Khan, cuyo nombre a menudo queda a la sombra de su gran abuelo Genghis Khan y de su hermano mayor Batí, pero cuyas decisiones cambiaron radicalmente el curso de la historia mundial. Antes de comenzar, quiero expresar mi enorme agradecimiento a todos los patrocinadores de nuestro canal. Su apoyo es lo que nos permite hacer episodios de manera regular. Si valoran nuestro contenido y quieren ayudar al desarrollo del proyecto, pueden apoyarnos a través del patrocinio en YouTube. Y ahora vamos a trasladarnos al inicio del siglo XIII. La historia de Berke Khan comienza en una época en la que la llama mongola apenas empezaba a encenderse. Berke nació en el primer cuarto del siglo XIII, presumiblemente entre los años 1210 y 1221, en el corazón mismo de Mongolia. Su padre fue Yochi, el hijo mayor y el comandante más exitoso de Gengis Khan, y su madre, según muchos historiadores, fue Sultan Yatun, la hija mayor de Joresmshah Ala-ad-Din Muhammad. Este origen tenía una importancia colosal, porque Berke no era simplemente un príncipe mongol. Por sus venas corría la sangre de los gobernantes de Joresm, la civilización que su abuelo Chinggis Khan borró de la faz de la tierra. Existe una leyenda, registrada por el cronista Juzjani, según la cual Yochi, desde el nacimiento, destinó a su hijo a un camino diferente. Se dice que cuando Berke nació, su padre ordenó entregarlo a una nodriza musulmana para que mamara leche musulmana y creciera en esa fe. Mientras sus hermanos dominaban el arte de la guerra en la estepa, el joven Berke fue enviado a Kajen para estudiar el Corán con eruditos piadosos. Esto fue un caso excepcional para la aristocracia mongola de esa época, que en su mayoría seguía el chamanismo tradicional. El año 1227 fue un punto de inflexión no solo para el imperio, sino también para el joven Berke. La muerte de su abuelo Chinggis Khan lo obligó a interrumpir sus estudios en Kashend y, junto con sus hermanos, viajar al corazón de Mongolia. En el Gran Kurultai, donde se decidía el destino del trono, Berke aún era solo un niño, tenía apenas 7 u 8 años. A pesar de su corta edad, ya en ese entonces fue testigo de cómo los complejos mecanismos políticos del imperio ponían en movimiento a enormes multitudes de personas. Después de que Ugadei fuera elegido como el nuevo Gran Khan, Berke regresó a la ciudad de Singak para continuar su educación. Allí, lejos del sonido de las espadas y de las incursiones de la estepa, pasó los siguientes 10 años profundizando en el estudio del derecho musulmán y la teología, permaneciendo a la sombra de sus hermanos más belicosos. Mientras Berke estudiaba los pergaminos, se cernían nubes oscuras sobre el mundo. En el año 1235, en un nuevo Kurultai, el liderazgo mongol tomó la decisión de iniciar una gran campaña hacia el oeste. El ejército bajo el mando de su hermano mayor, Batú, partió en 1236 arrasando con fuego y espada, atravesando las estepas de la Bulgaria del Volga y los principados de la Rus. Sin embargo, Berke fue llamado al ejército en activo solo un par de años después, cuando Batú se dio cuenta de que para mantener los vastos territorios conquistados necesitaba comandantes militares confiables e inteligentes. Para ese momento, Berke tenía alrededor de 17 años y recibió el mando de un cuerpo separado. Su primera prueba seria fueron las incursiones punitivas contra los Kipchaks en las tierras bajas del Volga. Berke demostró ser un comandante duro y eficaz. Derrotó a los grupos de nómadas y logró capturar a sus líderes clave. De hecho, limpió la retaguardia del ejército principal mongol. Cuando en 1240 las fuerzas principales de Batú se dirigieron a la Rus del sudoeste, Berke ya comandaba la retaguardia, asegurando la seguridad de las comunicaciones y suprimiendo cualquier foco de resistencia en la retaguardia. En ese periodo, los contemporáneos empezaron a llamarlo la mano derecha de Batú, destacando su talento no solo en la batalla, sino también en la diplomacia. Berke estuvo en el centro de los acontecimientos durante la caída de Kiev en diciembre de 1240, cuando los mongoles asestaron uno de los golpes más fuertes a la defensa de Europa del Este. Luego la ola mongola cruzó los Cárpatos.
Berke participó personalmente en la batalla del río Sajó en abril de 1241, donde el ejército húngaro del rey Bela IV fue prácticamente destruido por completo. Él era responsable de coordinar las acciones de los diferentes cuerpos y la logística, lo cual, en condiciones de terreno montañoso y líneas de suministro extendidas, era una tarea casi imposible. Para principios de 1242, los jinetes mongoles ya habían llegado a las costas del Adriático. No había ninguna fuerza capaz de detener su avance. Pero una noticia repentina desde Mongolia sobre la muerte del gran Khan Ugadei obligó a las tropas a regresar. El asunto es que la muerte del gran Khan se convirtió en una especie de freno jurídico y político. Según la ley mongola, solo el Kurultai podía decidir la cuestión del poder, y la presencia de los chingísidas mayores era obligatoria. Batú lo entendía, y continuar la campaña, ignorando la elección de un nuevo Gran Khan, significaba poner en riesgo su propia posición y el futuro del Ulus de Hochi. El regreso fue una necesidad, pero continuar la campaña era un riesgo. Europa podía esperar, pero la lucha interna por el poder no. Por eso se tomó la decisión de terminar la campaña de manera organizada. El nuevo Gran Khan es Guyuk, quien nunca logró llevarse bien con Batú. Sin embargo, esta fría confrontación terminó por sí sola. En 1248, Guyuk muere y el nuevo Gran Khan, Munke, llega al poder en gran parte gracias al apoyo de Batú. Después de completar la campaña occidental y regresar al Volga, Berke se encontró en una posición ambigua. Era un héroe de guerra, un comandante experimentado y uno de los mayores de la familia de los Juchidas. Pero el poder real en el recién formado Ulus pertenecía. En este periodo, Berke de hecho se convierte en un disidente político. Él se retira de la sede central a la ciudad de Saksin, ubicada en las tierras bajas del Volga. Esto no fue un exilio oficial, pero su estancia allí se parecía a una silenciosa caída en desgracia. En la década de 1240 ocurre un acontecimiento en la vida de Berke que para siempre separará su destino de las tradiciones del mundo mongol. Berke viaja de Saksin a Bujara, donde se encuentra con el gran jeque de esa época, Saev ad-Din al-Baharsi. Se dice que las palabras y la personalidad del piadoso anciano causaron tal impresión en el príncipe que aceptó el Islam directamente de sus manos. Durante mucho tiempo, esta fe permaneció como su elección personal, una llama secreta que él mantenía mientras vivía en las tierras bajas del Volga. Berke conscientemente no hacía pública su religión ante el Gran Khan, pero en su territorio ya había comenzado a rodearse de eruditos y comerciantes musulmanes. En Saksin, Berke de hecho creó un centro alternativo de influencia, donde la Yasa mongola comenzó gradualmente a ceder su lugar a las normas de la Sharia. Él entendía que el Islam le daba algo más que solo fe. Le daba un vínculo ideológico con las ricas ciudades de Asia Central y con las poderosas dinastías del sur, lo que hacía que su figura fuera peligrosa para el poder central. Junto con sus hermanos carnales, Berke-Char y Burikei, creó un bloque poderoso que controlaba una parte significativa del ejército. Según diferentes estimaciones, bajo su mando conjunto había entre 30 y 50.000 guerreros, en su mayoría descendientes de pueblos túrquicos islamizados, quienes veían en Berke no solo a un príncipe, sino a su líder espiritual. Mientras Berke consolidaba su posición en las estepas, en el sur del imperio, surgía la estrella de otro nieto de Gengis Khan, Hulagu. Para nuestra historia, este es un personaje importante, y antes de comprender la magnitud de la catástrofe que siguió, es necesario entender quién era esta persona. Era el hermano carnal del Gran Khan Munke. Si el Ulus de Hochi, donde gobernaba Bati, miraba hacia el norte y el oeste, Hulagu fue el fundador del estado de los Ilhanes y tenía poderes que lo ponían casi al mismo nivel que el Gran Khan, pero hablaremos de él un poco más adelante. La silenciosa confrontación se intensificó cuando en el Imperio Mongol comenzó una serie de muertes que lo cambió todo. En 1256 muere Bati. Según la decisión del Gran Khan Munke, el hijo de Bati, Sartak, debía ascender al trono. Sin embargo, Sartak era cristiano nestoriano y su relación con su tío Berke no fue buena desde el principio. Las fuentes han conservado un episodio dramático cuando Sartak regresaba de Mongolia a su sede. Él pasó demostrativamente por las tierras de Berke, negándose a visitarlo. A la invitación de su tío, respondió de manera dura y arrogante, declarando que él era cristiano y no deseaba ver el rostro de un musulmán. Este conflicto personal pudo haberse convertido en una confrontación abierta. Sartak murió repentinamente, sin haber gobernado ni un año.
Las crónicas armenias acusan directamente a Berke de envenenar a su sobrino, aunque otros investigadores creen que detrás de esto pudo haber estado Munke, quien temía el fortalecimiento del Ulus de Hochi. La muerte de Sartaq sumió a la horda en un periodo de incertidumbre, conocido como la regencia femenina. El nuevo gobernante fue designado el hijo menor de edad de Sartaq, Ulakchi, y el verdadero poder pasó a la viuda de Batyi, Burakchin Yatun. Barakchin le agradaba a la élite mongola. Barakchin no era una descendiente de Gengis Khan, y sus intentos de mandar a los duros Temniks solo causaban una creciente irritación. Las élites regionales no querían obedecer a una mujer, y el poder central en Mongolia aprovechó su debilidad para imponer sus condiciones y aumentar el control sobre los ingresos del Ulus. Al darse cuenta de que estaba perdiendo el control, Barakchin tomó una medida desesperada. Ella inició negociaciones secretas con ese mismo Hulagu, pidiéndole que interviniera y apoyara su poder. Esto era como invitar a un zorro al gallinero. Para Berke y otros de la estirpe de Hochi, la llegada de las tropas de Hulagu significaba el fin de su autonomía, y se habría convertido de nuevo en un territorio subordinado, y los ingresos de las rutas comerciales habrían ido al bolsillo de Hulagu. El conflicto se volvió inevitable. La división religiosa y la lucha por la soberanía se entrelazaron en un solo nudo apretado. En 1257, tras la repentina muerte del menor de edad Ulakchi, probablemente no sin la ayuda de Berke, la situación llegó a un punto de ebullición. Berke sale de la sombra de Saksin y se dirige a la capital. Su camino hacia el poder estuvo rodeado de un profundo simbolismo. En el camino pasa a ver al líder de la Tarika Sufí Kubravilla para recibir su bendición espiritual y orientación. Fue una poderosa señal para toda la parte musulmana del ejército de que al poder llegaba un defensor de la fe. Al llegar a Sarai, Berke encontró allí una completa anarquía. Barakchin Yatun intentó huir a Irán junto a Hulagu, pero su conspiración fue descubierta. Ella fue capturada y ejecutada, y Berke, como Aka, el más anciano del linaje, fue proclamado gobernante. Es importante señalar que en ese momento Berke ni siquiera aceptó de inmediato el título de Khan, prefiriendo el estatus de gobernante de facto y árbitro de los destinos. Él consolidó a su alrededor a la élite, que exigía el fin de las luchas internas y la protección de los intereses del Ulus contra las amenazas del centro. Su ascenso al poder no fue simplemente un cambio de líder. Fue la llegada al poder de un hombre que durante años esperó su momento, estudiando los puntos débiles del imperio. Ahora, habiendo unido bajo su mando tanto a los jinetes mongoles como a los comerciantes musulmanes, Berke estaba listo para convertir la Horda de Oro de una provincia en una potencia soberana, capaz de desafiar a cualquier enemigo, incluso si ese enemigo era de su propia familia. La llegada de Berke al poder marcó la transición de una era de saqueos caóticos a una era de explotación sistemática y construcción estatal. Él entendía que para hacer la guerra contra Hulagu y mantener la independencia del Ulus de Hochi no necesitaba solo botín, sino un flujo estable e ininterrumpido de recursos. El fundamento de esta nueva realidad económica fue el Gran Censo de 1257. Por orden del gran Khan Munke, pero bajo el estricto control de Berke, llegaron a Rus funcionarios imperiales. Su tarea era convertir los principados dispersos en distritos fiscales claramente estructurados según los estándares del sistema decimal mongol. Ahora, cada distrito sabía exactamente cuántos guerreros debía aportar al ejército del Khan y cuánta plata debía pagar al tesoro. La flexibilidad política de Berke en este asunto merece especial atención. Durante el censo, liberó completamente de impuestos al clero ortodoxo. Los abades, monjes y sacerdotes no estaban sujetos al censo, lo que resultó ser una jugada genial. De esta manera, el Khan prácticamente pagó la lealtad de la Iglesia, convirtiéndola en un eslabón importante en el sistema de mantenimiento del orden. Sin embargo, no en todas partes las reformas se implementaron sin problemas. El principal desafío fue Novgorod. La ciudad, que no experimentó los horrores de la conquista mongola directa, recibió a los censistas en 1257 con hostilidad. Los habitantes de Novgorod solo se libraron con cuantiosos regalos, sin permitir que se realizara el censo. Solo 2 años después, bajo la presión directa de Alexander Nevsky, quien entendía la inevitabilidad de una campaña punitiva en caso de negativa, se realizó el censo. En la propia Novgorod, esto provocó una profunda división social. La élite boyarda, buscando salvar sus privilegios, trasladó la mayor parte de la carga del tributo a los ciudadanos comunes, lo que casi provocó un levantamiento sangriento justo ante los ojos de los enviados mongoles. En el suroeste de la Rus, la situación requería medidas aún más estrictas.
Danil Romanovich Galitsky, esperando la ayuda de Europa, intentó desafiar abiertamente a la horda y expulsar a los gobernadores mongoles. La respuesta de Berke fue fulminante. En lugar del desafortunado Kurimsa, envió al experimentado Temnik Burundai al oeste con un enorme ejército. Burundai actuó no tanto con fuerza, sino más bien mediante la intimidación psicológica. En 1259 obligó a los príncipes de Galitzia a destruir personalmente las fortificaciones de sus principales ciudades, Leópolis, Vladimir, Lutsk y Kremenets. Las murallas derribadas se convirtieron en símbolo de la pérdida total de soberanía, suroeste. La Rus occidental fue finalmente incorporada al aparato administrativo de Berke y su potencial militar ahora trabajaba exclusivamente para los intereses de Sarai. Y la creación del sistema de Baskachestvo y la realización de censos fueron solo parte del plan global de Berke para la transformación del Ulus de Hochi. Él estaba convirtiendo el imperio de la estepa en un estado comercial seminómada, apoyándose en los comerciantes musulmanes y atrayendo a administradores educados de Joresmía e Irán. Berke apostó por el comercio de tránsito. Bajo su gobierno, las ciudades de la Bulgaria del Volga y Crimea vivieron un verdadero auge. La región del Volga se convirtió en un eslabón clave que conectaba China, Asia Central y Europa. La capital, Sarai Berke, según las descripciones de los viajeros, se convirtió en uno de los centros más magníficos y piadosos de Eurasia. Las mezquitas, madrazas y los caravanserais no se construían solo por su belleza. Eran infraestructura que aseguraba la lealtad de las élites comerciales musulmanas, quienes se convirtieron en los principales acreedores y administradores del poder del Khan. En febrero de 1258, el mundo fue testigo de una catástrofe cuya magnitud iba mucho más allá de una simple conquista. Bagdad, el corazón intelectual y espiritual del mundo islámico, fue reducido a ruinas por el ejército de Hulagu. La ejecución del último califa abasí, Al-Mustasim, y la destrucción de las grandes bibliotecas causaron conmoción en todos los rincones del Dar al-Islam. Pero en ningún lugar este golpe se sintió tan fuerte como en los salones de Sarai Berke. Para Berke Khan, este evento fue un punto de no retorno. Según el cronista Rashid ad-Din, al enterarse de la masacre en Bagdad, el Jan declaró furioso que Hulagu había saqueado todas las ciudades musulmanas y derramado tanta sangre inocente que tendría que responder ante Dios por ello. A partir de ese momento, la fe personal del gobernante de la Horda de Oro se convirtió en la herramienta más poderosa de la geopolítica. Sin embargo, detrás del velo de la indignación religiosa se ocultaba un conflicto mucho más pragmático y profundo. Las raíces de la enemistad se remontaban al propio testamento de Genghis Khan. Los descendientes de Hochi creían firmemente que los ricos pastizales de Arán y Azerbaiyán, incluyendo las ciudades estratégicamente importantes de Tabriz y Maraga, pertenecían legítimamente a su ulus. Para Berke, el control sobre el Cáucaso era una cuestión de vida o muerte para toda la economía de la Horda. Después de todo, por estas tierras pasaban las rutas comerciales clave desde Irán y Asia Menor. Hulagu no solo ignoró estas reclamaciones, sino que también convirtió ostentosamente a Tabriz en su capital. Él expulsó a los funcionarios fiscales de los jochidas de Irán y, de hecho, anexó territorios que en Sarai consideraban suyos por derecho de sangre. La situación finalmente se salió de control cuando Hulagu comenzó una purga dentro de las filas de su propio ejército. A su disposición había 3 túmenes de guerreros jochidas bajo el mando de los príncipes Balakán, Tutar y Kulí. Temiendo su lealtad a Berke, Hulagu acusó a Balakán de brujería y lo ejecutó después de un juicio formal. Poco después, los demás comandantes jochidas también murieron en circunstancias sospechosas. Berke vio esto como una declaración directa de guerra. La máscara diplomática se había caído por completo. El Khan ordenó a sus tropas restantes abandonar inmediatamente el campamento de Hulagu y, si el camino hacia el norte estaba bloqueado, abrirse paso hacia Egipto. Esta división coincidió con una gran agitación en el propio centro del imperio mongol. Después de la muerte del gran Khan Munke en 1259, sus hermanos Ubilay y Arikbuga se enfrentaron ferozmente en la lucha por el trono. En este conflicto global, Berke tomó partido por Arikbuga, viéndolo como garante de las viejas costumbres, mientras que Ubilay formó una alianza con Hulagu. El imperio creado por Chinguis Khan dejó de ser un solo organismo. Berke se encontró en aislamiento geopolítico, rodeado de enemigos por todos lados, y eso lo llevó a buscar aliados donde los mongoles nunca los habían buscado. Así nació una de las alianzas más paradójicas y efectivas de la Edad Media, la alianza de la Horda de Oro y el Egipto mameluco. El sultán Baybars, quien también provenía de las estepas de Kipchak y que alguna vez fue vendido como esclavo, vio en Berke al socio ideal. No solo los unía la religión, sino también un origen étnico común y un enemigo en común.
La correspondencia diplomática secreta, realizada a través de la Constantinopla bizantina y los puertos de Crimea, sentó las bases de una nueva realidad. Baibars ensalzaba a Berke como en los mamelucos, fuerzas capaces de encontrar a los ejércitos de Hulagu en el sur. Esta alianza, de hecho, puso al estado de Ilhan en un aprieto geopolítico, deteniendo para siempre la expansión mongola hacia África y convirtiendo el Cáucaso en un escenario de lucha interminable entre dos dinastías emparentadas. El mundo mongol murió en el fuego de Bagdad, y sobre sus cenizas, Berke comenzó a construir un sistema de coordenadas completamente nuevo. Para 1262, los juegos diplomáticos habían terminado, y las cartas fueron reemplazadas por espadas. El conflicto fue el primer caso en la historia en que la unidad del mundo mongol se rompió definitivamente por un enfrentamiento militar a gran escala entre los descendientes de Chingis. El motivo para iniciar hostilidades fue el asesinato de los embajadores de Berke, después de lo cual el Khan de la Horda de Oro ordenó a sus tropas avanzar hacia el sur. La figura clave en esta campaña fue el joven y ambicioso Temnik Nogai, quien al mando de un cuerpo de caballería de 30.000 hombres invadió Shirvan a través del paso de Derbent. La etapa inicial resultó difícil para los juchidas. En octubre de 1263, Nogai logró derrotar a la vanguardia de Hulagu cerca de Shemaka, pero ya en noviembre la situación cambió. Al reunir sus fuerzas principales, el ejército de los Elhanes derrotó a los hombres de la Horda cerca de Shabiran, obligándolos a retirarse. En diciembre de ese mismo año, las tropas de Hulagu capturaron Derbent, la puerta estratégica del Cáucaso. Parecía que el poder de los mongoles iraníes era indiscutible y que pronto llegarían a las orillas del Volga. Pero el duro invierno y las tácticas de los enemigos preparaban para Hulagu una trampa mortal. La culminación llegó el 13 de enero de 1263 en las orillas del río Terek. Berke, comprendiendo la gravedad de la amenaza, realizó una movilización sin precedentes, llamando al ejército incluso a adolescentes de 12 años capaces de sostener un arco. Fue una batalla de desgaste, donde estaba en juego la propia existencia de la Horda de Oro. Durante la feroz batalla, los guerreros de la Horda lograron realizar una maniobra y obligaron al enemigo a luchar en condiciones sumamente desfavorables. El ejército fuertemente armado de Hulagu se vio obligado a avanzar por el cauce congelado del río. Fue aquí donde la propia naturaleza se puso del lado de Berke. El hielo del río Terek no soportó el peso de miles de jinetes y sus convoyes. Comenzó a agrietarse. Una enorme cantidad de guerreros de Hulagu cayó al agua helada, lo que convirtió el avance organizado en una catástrofe llena de pánico. Los restos del ejército de los Ilhanes huyeron en pánico, dejando miles de muertos en el campo de batalla. Cuando Berke pasaba junto a las orillas cubiertas de cuerpos, no celebró la victoria. Al ver a sus compatriotas caídos, pronunció con amargura palabras que se convirtieron en el epitafio del gran sueño de Genghis Khan, que Alá avergüence a Hulagu, quien destruyó a los mongoles con las espadas de los mongoles. Si hubiéramos actuado juntos, habríamos conquistado toda la tierra. La victoria en el río Terek no solo protegió las fronteras de la Horda de Oro, sino que también consolidó para Berke el estatus de gobernante independiente, capaz de luchar en igualdad de condiciones contra el centro imperial. Hulagu, furioso por la derrota, ordenó ejecutar a todos los comerciantes del linaje de Jochi en su capital, a lo que Berke respondió con medidas similares. La guerra comercial se sumó a la militar, dividiendo finalmente el otrora unificado imperio en bloques rivales. Esta batalla demostró que el mundo mongol dejó de ser un monolito y la Horda de Oro se convirtió en una potencia soberana, cuyos intereses ahora estaban ligados a la alianza con el mundo musulmán. El colapso del imperio de Hulagu en las heladas aguas del Terek se convirtió en el punto de partida jurídico y, de hecho, de una nueva era en la historia de Eurasia. Sin embargo, la independencia requería luchar en varios frentes. Mientras Berke contenía a los Hulagidas en el Cáucaso, surgió una nueva amenaza en Asia Central. El gobernante Chagatai Algu, que se pasó al bando de Kublai, asestó un golpe por la espalda. Él capturó Joresem, expulsando de ahí a los gobernadores de Berke, y destruyó Atrar, un importante centro comercial que le daba enormes ingresos a la Horda. El aislamiento geopolítico de la Horda se volvía absoluto, y los enemigos la rodeaban desde el sur, el este y el centro. En estas condiciones, Berke volvió a demostrar que era un maestro de la estrategia de acciones indirectas. Comenzó a apoyar a Jaidu, un ambicioso descendiente de Ogodei, creando en la retaguardia de sus oponentes un foco de resistencia que durante décadas distraería las fuerzas de Kublai. En 1265, Berke volvió a demostrar que la esfera de intereses de la Horda de Oro se extendía mucho más allá de las estepas.
Cuando el emperador bizantino Mijaíl Paleólogo intentó coquetear con Hulagu y detuvo a la embajada egipcia, Berke respondió de inmediato. Un cuerpo de 20.000 hombres bajo el mando de su leal comandante Nagai invadió Tracia. Esta campaña no tenía como objetivo conquistar Constantinopla, su propósito era una demostración de fuerza. Los hombres de la Horda liberaron de su encarcelamiento al sultán selyúcida Keikabus II, cuya hija Berke posteriormente casó con Nagai, consolidando así la influencia de la Horda en Asia Menor. El acto final de la vida de Berke comenzó ese mismo año de 1265, cuando llegó la noticia de la muerte de su peor enemigo, Hulagu. Muchos esperaban que con la muerte de Lilhan la guerra terminaría, pero Berke entendía que la lucha por el Cáucaso aún no había terminado. El nuevo gobernante de Irán, Abaqa Jan, continuó la política agresiva de su padre. En 1266, Berke encabezó personalmente un enorme ejército y avanzó hacia el sur a través del paso de Derbent. Los ejércitos se encontraron en las orillas del río Kura. Durante 2 semanas, los ejércitos estuvieron uno frente al otro, intercambiando solo flechas a través del arroyo, ya que Abaqa, temiendo el poder militar de su tío, ordenó destruir todos los cruces. Berke, buscando forzar una batalla decisiva, ordenó avanzar rodeando hacia Tiflis, esperando cruzar el río allí. El camino fue difícil. Durante el cruce de los duros pasos del Cáucaso, en una de las frías noches de invierno, el Khan enfermó. Tenía alrededor de 50 años, una edad respetable para un guerrero de aquella época. Una fiebre breve debilitó rápidamente a la persona cuyo espíritu había mantenido unida el imperio durante décadas. En 1267 Berke Khan falleció en las cercanías del río Kura. Su cuerpo, con los más altos honores, fue trasladado a la capital Saray Berke y sepultado. Después de su muerte, el ejército, al quedarse sin líder, se retiró al norte, pero la causa de Berke no murió con él. Como no tenía herederos varones directos, el poder pasó a Mingú Timur. El nuevo Khan, criado a la sombra de su gran predecesor, asumió oficialmente el título de Khan y consolidó la independencia de la Horda de Oro, obteniendo el reconocimiento de otros ulus en el famoso Kurultay de Talas en 1269. El legado de Berke Khan va mucho más allá de su biografía. Él fue quien demostró que la lealtad a las convicciones puede ser más fuerte que la lealtad a la familia. Al salvar al mundo islámico de la completa destrucción por los ejércitos mongoles, cambió para siempre el rumbo del desarrollo de Eurasia. Fue precisamente bajo Berke cuando la Horda de Oro adquirió su carácter único turco-musulmán, que durante siglos definió la identidad de la región del Volga, Crimea y Asia Central. Su política de alianzas, el uso de las religiones como escudo ideológico y el enfoque en el desarrollo comercial convirtieron a la Horda en la primera gran potencia de la región. Bueno, eso es todo por mi parte. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Hasta luego a todos.